Estamos listos entonces para profundizar con un doble clic en un tema que sigue siendo tremendamente complejo y desafiante, como el tema de carabineros y la subordinación además civil. Estamos junto al abogado, ex fiscal Carlos Gajardo. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias por la invitación, Mónica. Y Mauricio Uche también desde Espacio Público. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por llegarme. A ti te invitaba además porque panelista de 360, pero hoy día hicimos una mexicana. Está bien. de panelista. Dicho esto, ¿cómo ves, Carlos, el hecho de que haya un general director que se le pida que renuncie y que no renuncia finalmente y... O sea, nos queda claro a todos que no quiso hacer la renuncia voluntaria, pero hoy día además, porque eso fue ayer, hoy día diga, dice que yo acato. Y no, sí, acato lo que dijo el presidente, pero lo que acata no es la petición original. ¿Cómo ves ese tema respecto a la subordinación civil? Yo encuentro que no fue una buena forma de cómo salió el director general Soto. Yo creo que habría sido mucho mejor y más limpio que hubiera inmediatamente presentado la renuncia, porque habría sido mucho más patente la subordinación de Carabineros al poder civil, que es lo que justamente está en cuestión hoy día. El hecho de que además la modificación constitucional exigiera que se informara al Parlamento, a mí me parecía que bastaba con que se hubiera oficiado. Se mandaba una carta. Se mandaba una carta, y varios constitucionalistas han estado también en esa posición. Se hizo esta sesión que, bueno, tampoco me parece que fue tan dramática. Ahora como un acto de deferencia, dijo el sí, ministro. pero creo que haber tenido un día con cierta inquietud de quién era la persona que mandaba en Carabineros no es una buena señal. Justamente lo que el país necesita es claridad, mando, cohesión dentro de Carabineros, dentro de otras muchas cosas, y a mí me parece, por lo tanto, que en ese sentido la manera en que salió Soto no fue la más adecuada. Creo que hay que dar luego vuelta a esa página y enfocarse en los problemas importantes que tiene la institución, sí. Y hacia allá espero que apunte el nuevo director general. Mauricio, cuando dice además hoy día Hermes Soto, no me fui voluntariamente por amor a la institución, no me fui porque estamos haciendo un estupendo, importante trabajo. ¿Cómo puede decir eso un subordinado? Es como que diga, no me pueden echar de esta pega porque estoy haciendo tan bien que... Y además, se verá, digamos, supongo. Y además que luego se ejecutan 24 horas más, por tanto en 24 horas probablemente no tenía la posibilidad de terminar la buena pega que estaba haciendo. Yo creo que es un gesto simbólico que para él representaba algo, pero que carece de sentido. Comparto con Carlos lo que decía, no es una buena forma de irse y probablemente con lesión a la propia institución. Pero yo creo que ya fue, tenemos un nuevo director general y, tomando el último punto, Carlos, me parece que hoy día el esfuerzo político, que es enorme, y el esfuerzo técnico que tenemos que hacer es pensar las reformas profundas que hoy día necesita Carabineros para salir de esta situación. Creo que para el Estado de Derecho es muy dañino tener a un Carabineros hoy día con niveles de confianza tan bajos en la población y con una crisis permanente que llevamos un año en que no sale a flote. Ahora, hablemos del primer punto, de uno de los primeros que parece como obvio que hay que reformar, que es este artículo 104 de la Constitución. ¿Qué pasó que estuvimos tanto tiempo con este artículo vigente? Claro, probablemente como no había habido que usarlo, no era escandaloso, pero ¿qué sentido tenía tenerlo? Como alguien, como incluso simbólicamente las autoridades no se preocupan de tenerlo como punta de lanza de las cosas que hay que reformar. Bueno, y hay que pensar que entre el año 90 y el 2005 derechamente ni siquiera existía la posibilidad de remover a un comandante en jefe o a un director de Carabineros. Se recordaba la ocasión en que se le pidió la renuncia a Stange y este se negó y derechamente no, y en la moneda, o sea, lo anunció en la moneda y yo no me voy. Exactamente, y se mantuvo. Tiene que ver con esta transición eterna que hemos tenido desde una dictadura a una democracia, y estos siguen siendo todavía, creo yo, rezagos de esa situación. ¿Hay que cambiarlo? ¿Es importante cambiarlo? Pero insisto que no me parece que es lo fundamental que hay que cambiarlo. Me parece que se demostró hoy día que la norma no es conveniente. Debiera el presidente de la República, el que sea, poder llamar a retiro, pedir renuncia a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ojo, que podemos tener una situación también en las Fuerzas Armadas donde es mucho más delicado que tengamos días de incertidumbre de quién manda en las Fuerzas Armadas. Creo que eso hay que modificarlo. Pero creo que las reformas profundas que hay que hacer pasan más bien por tener un control mucho más estricto del poder civil a Carabineros en general, tener mucha mayor claridad de protocolos, cuándo Carabineros puede disparar, cuándo Carabineros debe usar este tipo de armas, etcétera, por ejemplo, para concentrarnos en la situación de Carguillanca, un control mucho más externo de las finanzas de Carabineros que habrían evitado los fraudes del Paco Gate, etcétera. Esos son los puntos importantes, creo yo, en que las fuerzas políticas debieran concentrarse y dejar, creo, de alguna manera esta refriega de intentar obtener ventajas pequeñas con esta delicada situación.
Vamos por parte porque a propósito de ventajas pequeñas, la oposición hablando de acusar al ministro Chadwick cuando en la pasada administración, con Huracán, con el tema del megafraude, ni una autoridad dejó su puesto importante. O sea, ya Blue tuvo que irse, pero que no era el más importante, y tuvo que irse porque ya era escandaloso el desafío que había hecho. Pero Mauricio, vamos por partes porque hay varias capas respecto a lo que hay que, de lo que los expertos plantean que hay que reformar. Lo primero, cuando hablamos de mayor control civil respecto a carabineros, ¿en qué cosas se puede manifestar? Porque algunos han dicho, por ejemplo, que no les parece que el presidente no pueda llamar directamente a un general X a retiro, sino que tenga que pasar por un comandante en jefe. Lo doy como un ejemplo, pero ¿qué cosas hay que hacer que no tengan que ver con corrupción, sino que con sujeción civil? Bueno, yo creo que tiene que ver con básicamente el rol que cumple la autoridad específica, que es el Ministerio del Interior, en términos de, ¿cierto?, la planificación de gestión estratégica, el control financiero, ¿cierto?, exigencia en términos de rendición de cuentas, la posibilidad de alinear, ¿cierto?, los objetivos estratégicos de los distintos gobiernos con, ¿cierto?, los objetivos estratégicos de la propia organización policial. Pero también hay otra dimensión que yo creo que no tiene que pasarse de lado, que es que la mayor sujeción civil es no solo al Ejecutivo, sino que también a la comunidad. Es que hay un punto, porque se entiende en general que la rendición de cuentas, y se entendió, por ejemplo, respecto de toda esta pelea que dieron ustedes en la Universidad Diego Portales y otros también, que dieron respecto de pedirle, por ejemplo, información respecto de el control preventivo de identidad. Y se entendía como que la rendición de cuentas era de carabineros a la autoridad civil, no a la gente. Exacto, y ahí yo creo que hay mucho espacio y tenemos que agudizar la creatividad para avanzar. Hay varias propuestas que vienen desde la Mesa de Seguridad que funcionó este año en esa dirección, pero yo creo que en el tema de la participación de la comunidad todavía podemos ir un poquitito más allá, y esto no solo tiene que ver con... ¿Qué, por ejemplo? No solo yo creo que tiene que ver con cuentas públicas, sino cómo buscas espacios institucionales en donde la sociedad civil pueda tener un espacio para poder, por ejemplo, participar en los procesos de formación de carabineros. Yo creo que este es un tema clave. Si tú me preguntas, todo el ciclo de ingreso, formación, carrera, incentivos, capacitación continua, es uno de los temas centrales que hay que enfrentar, porque lo que estamos viendo, más allá del caso Catrillanca o más allá del afer, digamos, de los directores generales, es que hoy día hay problemas importantes en una masa grande de carabineros en términos de cumplir adecuadamente las funciones que hoy día en una sociedad tan compleja como la chilena se exigen. ¿Endógena la formación? Bueno, pero además no solo endógena, sino que probablemente con énfasis en funciones que a mí no me parecen los más relevantes precisamente para las expectativas de la comunidad. Sí. Por ejemplo, si tú ves los programas de formación de los carabineros de la calle, para ponerle un nombre, tú vas a ver que es una formación de 10 meses, muy concentrada en doctrina institucional, en actividad física, en disparar, digamos, y ahí tenemos todo el problema del protocolo, pero bastante poco, por ejemplo, en cómo el carabinero tiene herramientas para resolver conflictos que la comunidad le manda a resolver, que son extremadamente complejos. Yo creo que la tarea de los policías en cualquier sociedad democrática es muy compleja. Y la pregunta, ¿le estamos dando lo que necesitan? ¿Estamos haciendo un seguimiento de eso? ¿Tenemos capacidad de identificar cuáles son las brechas que tienen? Carlos, respecto del tema de corrupción, que es otro de los grandes temas, no vamos a agotar todos los temas aquí, pero corrupción es otro de los grandes temas que mencionaba el propio presidente Sebastián Piñera como una de las falencias importantes. ¿Qué cosas concretas se pueden hacer para avanzar no solo a un mayor control civil, sino a mayor transparencia, a mejor rendición de cuentas? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas hay débiles que se pueden detectar y que incluso no hacen fácil la investigación de quienes después desde la Fiscalía tienen que entrar a saber qué es lo que está pasando al interior? Bueno, hay una serie de medidas que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, uno de los grandes bolsones a partir de los cuales se ha creado toda esta sensación de impunidad y hechos concretos de impunidad tiene que ver, por ejemplo, con los gastos reservados. No parece sensato efectivamente que hayan gastos o estos deben ser muy mínimos, que no tengan ningún tipo de control. ¿En qué caso se justifica efectivamente que nadie pueda saber en qué se gastan los dineros? Probablemente esas situaciones debieran ser muy excepcionales. Pero también el control de las finanzas debe ser externo. Hoy día lo que tenemos es que básicamente no hay un control externo de las finanzas. Vimos todas las dificultades que tuvo Contraloría para poder efectivamente fiscalizar el destino de los dineros. El control externo en todas las instituciones, el mismo reclamo que se hace en su momento en el Parlamento, ¿no? Es fundamental que sea externo, no basta el control interno, y ahí Contraloría puede tener un rol importante, pero también alguna otra institución que se encargue precisamente de esos temas. No es usual
que Carabineros esté siendo investigado. Lo usual es que Carabineros sea parte del equipo investigador que tiene la Fiscalía en las distintas causas. Pero fíjese usted, Mónica, que tenemos una gran investigación, el Paco Gate, fraude de Carabineros, 28.500 con un fiscal regional a cargo en Magallanes. Una segunda gran investigación, el caso Huracán, con el fiscal de Aysén. Y una tercera gran investigación a cargo del fiscal regional de la Araucanía. 3 grandes investigaciones hoy día donde Carabineros no es el que está participando activamente en esas investigaciones, sino que son sus miembros los investigados. Pero usted le tocó casos Fragatas, por ejemplo, entre otros, investigar, porque esto no es solo de Carabineros, y la pregunta es si las herramientas y las penas son las adecuadas, o les faltan herramientas y se quedan cortos en las penas cuando tiene la Fiscalía finalmente que trabajar como órgano persecutor. Yo diría que con la modificación que se hizo recientemente mediante la ley 21.121, en que se aumentaron las penas del cohecho y se aumentó especialmente también las penas para las altas autoridades, hoy día tenemos un marco punitivo relativamente sensato. Hay que ver cómo eso se comienza a aplicar en la práctica. Se incorporaron además herramientas nuevas, especialmente la delación compensada, que puede tener un efecto muy importante en el avance de las investigaciones. Yo creo que en esto, sobre todo, si bien el marco normativo es importante y ha mejorado, es importante también la decisión. Como usted señala, hubo procesos semejantes en las compras de armamentos en toda la Fuerza Armada, las compras de los Mirage en la FACH, fragatas en la Armada, los tanques Leopard en el Ejército y el tema en Carabineros. Y eso tiene que ver con que durante mucho tiempo, mediante la excusa de que aquí estaba en juego la seguridad nacional, todo esto no podía tener control civil. El control civil es fundamental y por lo tanto creo que también es importante en estas investigaciones la decisión con que la Fiscalía, que es el órgano encargado, deba llevar adelante estas causas. Sí, porque lo hemos visto en otras causas en que hay leyes y todo, y después ahí nomás, voy a decirlo suave, guateamos con las investigaciones, pero que no nos acabe el tiempo porque... Hay combinaciones perniciosas, cuando hay falta de decisión y pocas formas, malas leyes, yo creo que estamos mejorando siempre puede ser peor, pero tampoco basta la ley buena si no hay decisión. Para cerrar, Mauricio, ¿alguna idea que sea relevante para que la información realmente sea transparente? Porque una cosa es que esté y otra cosa es que la gente realmente tenga acceso. ¿Cómo puede haber un control de ONG, de la sociedad civil realmente respecto a las Fuerzas Armadas y Carabineros? A ver, yo creo que primero el Ministerio del Interior tiene todas las facultades para exigir información a Carabineros, y yo creo que el juego que en alguna medida han hecho hoy día es que se escudan detrás de la idea de decir, no, mire, lo que pasa es que yo publico la información que produzco y hay mucha información que no produzco. El problema es que esa información que dicen a veces no producir es la clave para poder evaluar su desempeño, y por tanto a mí me parece que Interior tiene un rol importantísimo en exigir información específica agregada que precisamente es la nuclear para evaluar el desempeño. Hay temas también con la norma del Código de Justicia Militar, el 436, que ha sido una barrera que protege cierta información que proviene de Carabineros, pero déjame ir un poquitito más allá, porque estos son los temas particulares, lo que yo llamo, y por así decirlo, una agenda de muy corto plazo que hay que avanzar, y de hecho hoy día hay un proyecto de ley que nos va a permitir avanzar algo en esto. Pero yo creo que falta un debate un poquitito más macro de cuál es el norte hacia donde queremos llegar con Carabineros, y este es un debate que me parece todavía no tenemos en Chile. Tenemos que lograr un consenso importante, tratarlo como una materia de Estado, porque ese norte nos va a determinar luego la reforma en concreto. Sin ese norte yo no me metería en la Constitución, porque si no vamos a reformar cosas parciales, y aquí hay un problema profundo. Mauricio, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. O sea, es que sin duda que vamos a ir conversando este tema que es tremendamente relevante, está recién comenzando la discusión. Quiero que revisemos imágenes de un encuentro que se produjo entre el presidente Sebastián Piñera y el nuevo general director de Carabineros antes de que se diera a conocer el nombramiento. Entonces, veamos qué pasó ahí. Y vamos a conversar muy largamente, porque hemos trabajado enormemente, el subsecretario, el ministro y el propio presidente, en las reformas que Carabineros requiere y los cambios de procedimiento, de actitudes, para que recupere el cariño, la gratitud, el aprecio, la admiración de todos, y además para que cumpla mejor su importante función. Muchas gracias. Y esperamos que usted sea el hombre que nos ayude a liderar este cambio. Lo haremos, presidente. ¿Sí? Tenemos un problema, así que nos enfocamos ahora en la solución.